Hay algo que nadie dice sobre el dinero, y no es sobre inversión, no es sobre ingresos extra, es sobre lo que haces cuando empieza a salir bien. Y si no estás de acuerdo con esto, comenta después, porque la mayoría de las personas no pierde la oportunidad de ganar dinero por falta de esfuerzo. La pierde justo en el momento en que empieza a funcionar. Y el motivo es tan simple que va a parecer obvio cuando lo diga. Pero si fuera obvio de verdad, no lo estarías haciendo. Piénsalo conmigo. Empiezas a tener un resultado diferente. Un trabajo freelance que entró, un cliente nuevo, una venta que se cerró, un negocio que empezó a sostenerse. ¿Y qué hace la mayoría de las personas en ese momento? Lo cuenta. A un amigo, a un familiar, a un compañero de trabajo, con buena intención, con entusiasmo genuino. Y entonces viene la primera reacción, que casi siempre parece positiva en la superficie. ¡Qué bueno! Me alegro por ti. Con una sonrisa, un abrazo, un mensaje rápido. Y te vas sintiendo que hiciste lo correcto, que compartiste, que celebraste con las personas que importan. Pero debajo de esa reacción hay algo que no ves en el momento. Hay gente que te escuchó y sintió una punzada, no necesariamente de maldad, sino de comparación. ¿Por qué a él está funcionando y a mí no? Ese pensamiento es automático, es humano, no se puede controlar. Y ese pensamiento, sin que la persona se dé cuenta, empieza a generar un comportamiento. Empieza sutil, un comentario que minimiza. ¿Pero eso va a durar? Cuidado, no cuentes con eso. Ya he visto muchos casos de gente que pensó que iba a funcionar y a veces ni siquiera es verbal. Es un silencio diferente, una energía que cambia, una distancia que aparece. La mayoría de las personas que pasa por eso cree que está siendo demasiado sensible, que está paranoica, que está viendo problemas donde no los hay. Y a veces sí, pero a veces no. Y el problema es que cuando te das cuenta, ya hablaste, ya plantaste la semilla, y el proceso que estaba creciendo ahora está dividiendo su energía con la opinión de los demás. Si esto ya te pasó, comenta, ya pasé por eso, aquí abajo. Quiero ver cuántas personas ya se dieron cuenta de esto, porque hay un segundo nivel en todo esto, y es aún más delicado. Cuando cuentas que estás empezando a ganar dinero, no solo activas el juicio de los demás, activas el tuyo, porque ahora hay expectativa, ahora hay una audiencia, ahora sientes que tienes que sostener lo que dijiste. Y si falla, no serás solo tú quien lo sepa, serán tú y todos a los que se lo contaste. Ese peso es sutil, pero es real, y cambia la forma en que actúas. Empiezas a tomar decisiones con miedo a parecer que fallaste, y el miedo es el peor combustible para cualquier proceso. El silencio estratégico no es esconderse, no es ser cerrado, no es desconfiar de todo el mundo, es proteger el proceso mientras aún es frágil, y es entender que el resultado habla por sí solo, que cuando llegues con el resultado consolidado, nadie va a tener que creer, lo van a ver. Y eso cambia todo en la forma en que los demás te perciben. Hay una diferencia enorme entre la persona que llega emocionada diciendo que va a funcionar y la persona que llega tranquila con el resultado en la mano. La primera necesita validación. La segunda tiene autoridad. La primera genera duda. La segunda genera respeto. La mayoría de las personas se sabotea justo cuando empieza a salir bien. Y no porque sabotee por pereza o falta de esfuerzo, sino porque abre la boca en el momento equivocado. Piensa en una fogata que estás encendiendo. Al principio la llama es pequeña, frágil. Cualquier viento la apaga. No soplas en ese momento. Proteges, cubres, cuidas. Solo cuando el fuego está fuerte, bien establecido, ahí aguanta el viento, ahí aguanta la lluvia. Ahí incluso puedes contarle a alguien que tienes una fogata, porque ya no se va a apagar con la opinión de nadie. Tu proceso financiero funciona igual. Al principio necesita tu enfoque total, necesita toda tu energía, necesita que no fragmentes tu atención respondiendo preguntas de curiosos, justificando decisiones ante escépticos o gestionando expectativas de quienes ya lo saben. Porque cuando lo cuentas antes de tiempo, no solo gastas energía emocional, creas una obligación social. Sientes que tienes que actualizar a las personas, que tienes que responder cuando te preguntan cómo va. Y cada una de esas respuestas es una pequeña fuga de energía de un proceso que necesitaba esa energía para crecer. Quiero ver cuántas personas aquí ya entendieron esto. Comenta.
Ahora hay una parte más profunda, y casi nadie habla de esto. Cuando te quedas en silencio mientras estás construyendo, no solo proteges el proceso, proteges tu autoconfianza. Porque aquí hay una paradoja real. La mayoría de las personas habla justo cuando está insegura, cuando todavía no cree que va a funcionar, cuando necesita que alguien de afuera confirme que va por buen camino. Habla porque necesita validación externa para compensar la falta de validación interna. Y cuando buscas validación externa en una fase vulnerable, te vuelves dependiente de ella. Si la persona te anima, avanzas. Si te cuestiona, dudas. Le entregaste el control de tu proceso a la opinión de alguien que ni siquiera está dentro de tu realidad. El silencio en este contexto no es solo estrategia, es madurez emocional. Es decirte a ti mismo, no necesito que nadie confirme esto para seguir. No estás pidiendo permiso, no estás buscando aprobación, estás construyendo. Y cuando esté listo, lo vas a mostrar. Eso cambia la frecuencia en la que operas, cambia la calidad de tus decisiones, cambia la velocidad con la que actúas, porque actúas desde convicción, no desde el miedo al juicio. Y hay algo interesante que pasa con quien aprende esto. Con el tiempo, las personas alrededor empiezan a notar un cambio, sin saber exactamente qué cambió. La persona parece más firme, más tranquila, menos ansiosa por aprobación, y eso por sí solo genera respeto. Genera la sensación de que esa persona tiene algo, que sabe algo que los demás no saben. Y la ironía es que lo que sabe es justamente el arte de no hablar. ¿Ya conociste a alguien así? Una persona de la que nunca sabes exactamente qué está pasando en su vida, pero cuando aparece con resultados piensas, ¿cómo no vi venir esto? Comenta aquí si conoces a alguien así o si quieres ser así, porque la pregunta real no es si vas a contar o no, la pregunta es ¿qué estás buscando cuando lo cuentas? Si estás buscando conexión genuina con alguien de confianza, tiene sentido compartir, con criterio, con quien realmente quiere verte bien, no con todo el mundo. No en stories, no en un grupo donde ni siquiera conoces bien a todos. Pero si estás hablando para sentirte visto, para compensar una inseguridad, para existir en la percepción de otros antes de existir en tus propios resultados, entonces estás usando la boca para llenar un vacío que solo el trabajo puede cerrar. Y el dinero que dejaste de ganar no fue por falta de oportunidad, fue porque drenaste energía del proceso en el momento equivocado. En los próximos días, observa esto en ti. Cada vez que tengas ganas de contar algo que está empezando, detente un segundo. Pregúntate, ¿estoy hablando porque tiene sentido hablar o porque necesito que alguien lo sepa? Si la respuesta es la segunda, quédate en silencio. Deja que el proceso respire. Deja que el resultado llegue primero. No necesitas silencio para siempre. Necesitas silencio el tiempo correcto. El logro habla por sí solo. Tú no necesitas hablar por él. Ahora respóndeme aquí. ¿Eres del tipo que habla cuando empieza a salir bien o aprendiste a quedarte en silencio? Comenta silencio si entendiste lo que te estoy diciendo, porque quiero saber cuántas personas llegaron hasta aquí y realmente lo entendieron. Y termina con esto. La próxima etapa de tu vida financiera puede estar más cerca de lo que imaginas, pero va a depender de algo que no tiene nada que ver con estrategia, herramientas o métodos. Va a depender de tu capacidad de proteger lo que todavía está creciendo, de no pedir permiso para avanzar, de confiar en el proceso antes de necesitar que el resultado demuestre que tenías razón. El silencio no es debilidad, el silencio es de quien sabe lo que tiene.